Bienvenidos. Comenzamos aquí nuestro repaso en el tiempo a lo que fue Motril en su historia. Abrimos nuestra alquería con la única intención de recibirles a todos y hospedarles en este fantástico rincón donde confluyen los sentimientos del pasado, las historias que perduran y el recuerdo de lo que hemos tenido. Les proponemos el único y simple ejercicio de pasear por Motril, de detenerse en cada uno de sus rincones, plazas, calles, monumentos, cada uno de esos lugares que seguro nos evoca bonitas historias de antaño. Estamos dispuestos a desmenuzar cada uno de los pedacitos de historia de nuestro Motril querido. Anécdotas, leyendas, relatos, escritos, secretos, vocablos que perduran. Desde la historia más antigua hasta la casi más reciente. Desde la caña de azúcar a los claveles de la Vega. Desde el nombre más destacado de nuestras calles a los viejos edificios. Desde alguno de los motes más famosos a los hechos más peculiares, más relevantes ocurridos en nuestro municipio. Porque todos ellos escriben sin duda nuestra historia, son nuestra seña de identidad, nuestro sello. Y si con estos pequeños cachitos de relatos ustedes aprenden a querer aún más a nuestro Motril, mejor que mejor. Acompáñenme a este pequeño viaje, déjense llevar. Entren en nuestra alquería, desde donde hoy tendremos continuos encuentros con Motril y su historia. Para comenzar, hoy he querido venir a una de las zonas de Motril de mayor antigüedad y que corresponde a lo que hoy llamamos Señor de Junes. Sus primeros datos se remontan a 1492, precisamente cuando se expulsan a los judíos motrileños que tenían su judería en lo que hoy serían las callejas de San José Bajo, y precisamente el secretario de los Reyes Católicos, don Francisco Ramírez de Madrid, compraba la mayor parte de sus casas. La zona está delimitada por la calle Puerta de Granada, Rambla de Manjón, calle Pósito y por el sur con la Plaza de la Tenería. La entrada a esta zona se haría antiguamente por la Puerta del Toro, que aunque no existe en la actualidad, se puede intuir por la conformación urbana de la calle. Nos podemos imaginar un barrio judío de estrechas callejas, cercado y con su sinagoga. Aún nos queda en esta zona también algunos elementos que hoy conforman parte del más antiguo patrimonio de Motril. Si entramos por la Rambla de Manjón, Puerta del Toro era puerta de muralla que se remonta al siglo XVI. El Horno Nuevo, que ocupaba un conglomerado de casas y un horno de cerámica cuya antigüedad también se remonta a finales del siglo XVI. Hoy nos queda un adarve cubierto para tomar agua de la acequia en caso de asedio. La ermita del Señor de Junes, de desconocida historia, pero uno de los elementos más típicos de la zona y de Motril. La pequeña plaza frente a la ermita se conocía como la Placeta del Correo Viejo, porque aquí se establecía la primera oficina de correos de Motril a principios del siglo XVII, y una de las casas que se conservan pudiera ser la antigua Casa de Correos. La calle Ruiz, con su gran palacio construido por la familia Ruiz de Castro, una de las más poderosas de la ciudad. Al final de la calle había una casa donde se quiso establecer un convento de monjas en el siglo XVII. Desde la Plaza Bellido
llamada antiguamente de la Herradora y hoy del Calderón, subimos por la calle Pósito, cuyo nombre también recuerda a que en esta calle estuvo el Pósito de Motril desde 1526. Nos adentramos en las callejas que conformaron la antigua judería motrileña hasta salir de nuevo a Señor de Junes. Una historia de una zona de Motril que es prácticamente desconocida para los motrileños y, como vemos, se remonta al siglo XV. Así, para conocer más detalles de esta antigua zona motrileña, hemos querido encontrarnos con el historiador motrileño Manolo Domínguez, el cual nos acompaña en la alquería para revelarnos las viejas historias del Motril más desconocido. Bienvenido, Manolo. Muchísimas gracias. Por atender la llamada de este nuevo programa llamado La Alquería, Encuentros con Motril, donde nuestra única pretensión es responder a los sentimientos que tenemos como motrileños de seguir conociendo y queriendo nuestro Motril a través precisamente del conocimiento. Y qué mejor que hacerlo contigo y que nos vayas dando un poquito de luz precisamente en cuanto a la historia motrileña. Yo he querido comenzar por esta zona, quizás yo creo que puede ser la zona de las más antiguas de Motril, si no la más antigua, en cuanto a los vestigios que vemos, ¿no?, estructurales de las edificaciones, porque estamos en la zona de la judería. Eso es así, ¿no? Sí, eso es así. Este barrio fue el barrio de la judería motrileña, se remonta los datos que tenemos a fechas tan antiguas como 1492, donde se sabía perfectamente que aquí vivían judíos motrileños que fueron expulsados por la orden de los Reyes Católicos, y el conde de Bornos compra prácticamente casi toda la zona, compra a bajo precio prácticamente toda la zona. Es un barrio un trozo de Motril que ha conservado prácticamente bastante bien su configuración. Si vemos planos antiguos de Motril del siglo XIX, pues todavía prácticamente se conserva, es verdad que con modificación de edificios, pero la estructura urbana se conserva, incluso la configuración de lo que era la entrada al barrio. La Rambla del Manjón era el paso fundamental de la entrada hacia el barrio, y era el Postigo del Toro, la puerta o Postigo del Toro. La puerta como de entrada, ¿no? Como de entrada, era la puerta de muralla. Seguramente es posible que se conservara incluso la puerta desde época musulmana, aunque después se arreglaría y tal, y se llamó desde el siglo XVI Postigo del Toro. Es curioso, pero cuando se hace en 1616 una configuración de los barrios de Motril, a este barrio se le llama el barrio del Postigo del Toro. Ajá. Y todavía, a pesar de que se han modificado mucho las entradas, se ve clarísimamente como la calle se cierra. Se estrecha mucho. Se estrecha porque antiguamente, como buena entrada, tenían que ser estrechas para defender la entrada. Es decir, contra más estrecha fuera la entrada, más dificultades tenían en caso de ataque, y aquí se ve perfectamente cómo la calle se estrecha. Es verdad que hubo modificaciones, por ejemplo, en el siglo XIX, un saliente que tenía esta casa, que conformaba quizás posiblemente un trozo de muralla, fue derribado para alinear un poco la calle por parte del ayuntamiento, pero todavía podemos observar cómo la calle se cierra perfectamente para configurar una entrada de muralla, una entrada hacia ese barrio que seguramente sería el barrio de los judíos.
tenemos muy cerca la entrada, quizás a lo que es a la ciudad, porque teníamos Puerta Granada un poco más para arriba. La entrada desde el camino de Salobreña se entraba por la calle San Francisco y se entraba por la Puerta de Granada, que es la que daba directamente a la plaza central de Motril, que es la actual Plaza de España, antigua Plaza Mayor, que era la que se conservaba en esta época. Y este postigo se conservó hasta el siglo XVIII, que fue derribado. Pero sí que ha quedado todavía el estrechamiento clarísimo de la calle, se ve perfectamente el estrechamiento de la calle para estructurar lo que era un sistema de defensa, un sistema de entrada. No podemos imaginar un arco aquí con una puerta defendiendo la entrada de Motril. Y esta zona que estamos ahora mismo conforma lo que fue Horno Nuevo, una de las zonas más famosas del Motril antiguo. En realidad Horno Nuevo era, la palabra lo dice, un horno seguramente de cerámica, pero conformaba todo un complejo de viviendas que daban desde esta zona hasta la zona de la Rambla del Manjón. Seguramente la placita que tenemos aquí al lado corresponde a esa plaza de Horno Nuevo. Y fue una de las zonas más conocidas del Motril antiguo. Hoy ha desaparecido prácticamente, pero durante siglos estuvo en esta configuración. Vivía gente, aparte del horno de cerámica que existía, vivía gente, era una zona bastante poblada, pequeñitas casas, la gente vivía en pequeñas habitaciones, alrededor de una plaza central, que es esta que tenemos ahí detrás. Alrededor de esa plaza central se distribuían las viviendas de ese Horno Nuevo, pero además había un pasaje que daba desde estas zonas hacia la acequia. Este es el pasaje cubierto que nosotros hoy conocemos con el nombre de Horno Nuevo. También se ha desconfigurado. Originariamente esto era una estructura de arco de medio punto, quedan algunas fotos, y permitía pasar a los defensores de Motril en caso de asedio hacia la acequia para tomar agua. Por eso no es un pasadizo cubierto, para que en caso de ataque los enemigos no pudieran atacarle a los motrileños y ellos, mediante un portillo que comunicaba con la acequia, pudieran tomar agua a la acequia para abastecer a la ciudad de agua en caso de que se produjera un asedio. Todavía en fotos de los años 50 se ve el postigo de Horno Nuevo, se ve perfectamente como todavía se ve el arquito por donde tomaban ese agua. La estructura se ha conservado prácticamente, si la vemos en el interior, prácticamente, exceptuando la entrada, prácticamente el resto se ve clarísimamente como es un paso cubierto, un adarve o paso cubierto para la protección de los defensores de Motril en caso de que la ciudad, como era normal en aquella época, pudiera tener asedios de enemigos, de piratas, de enemigos de Motril. Motril siempre fue una zona muy deseada para los piratas. La caña de azúcar, el azúcar era un producto que valía tanto como el oro y siempre fue muy perseguido por los piratas, porque acceder a cualquier barco que cargara azúcar era como acceder a una fortuna inmensa que evidentemente intentaban conseguir cada vez que podían. Este Horno Nuevo permitía la defensa de Motril y sí que nos ha quedado en parte, nos ha quedado el recuerdo arquitectónico de cómo fue este paso de Horno Nuevo. Por lo cual podríamos decir realmente que es quizá la estructura más antigua de Motril. Posiblemente una de las estructuras, junto con lo que queda de la parte de atrás de la iglesia mayor, y la iglesia mayor sea una de las estructuras más antiguas de la ciudad. Es decir, no se usaba de paso de calle, se usaba exclusivamente en caso de defensa. Al final de Horno Nuevo, el pasaje, que estaba todo cubierto hasta la acequia, cerraba con una puerta protegida con chapa de hierro, con madera cubierta con chapa de hierro, para abrirlo en caso de tener agua. Daba justo al borde de la acequia para tomar agua en caso de que hubiera necesidad de abastecer a la ciudad ante un posible ataque. Se ve claramente, fijaros, el arco. El arco puede tener unos cuantos siglos, este arquito de medio punto, hecho de ladrillo y de mezcla antigua, se ve clarísimamente. Formaría parte de toda la estructura abovedada que debió tener Horno Nuevo, se ve clarísimamente cómo lo construían.
Y bueno, aquí tenemos pues ese recuerdo de lo que debió ser el pasaje de Horno Nuevo. La verdad que, como siempre, en zigzag, se ve claramente cómo no es una línea recta, para dificultar el ataque de los enemigos, y se ve claramente cómo se conforma una bóveda, clarísimamente en la construcción del modelo arquitectónico que debió estar así hasta la entrada y la salida de Horno Nuevo. Todo sería un paso cubierto, estrechito, esta sería el ancho original, no sería más ancho. Aquí, al derribarse algunas casas, se han hecho algo más ancho, pero el ancho original sería esto, daba paso como máximo para 2 personas a la vez. Esa era la intención, ¿no? 2 personas a la vez, para que los enemigos, en caso de entrar por este lado, nunca pudieran entrar en tropel. Claro. Si lo tuvieran difícil para poder entrar. Y siempre es una estructura, se ve clarísimamente, en zigzag. Y bastante fuerte, se ve claramente una estructura bastante fuerte, con un muro de contención de prácticamente 80 centímetros, y la estructura se ha conservado un trozo de luz del arco, de las dovelas del arco, en una construcción muy antigua. Es una de las construcciones seguramente que se remonten fácilmente al siglo XV o principio del XVI. Nos encontramos prácticamente en lo que sería el centro, ¿no?, de esta zona geográfica que hemos dicho, esta zona de la Judería. De la Judería, esta sería una de las placitas más importantes de la Judería. Algunos cronistas antiguos, como don Antonio Ayudarte, esta placetita. Don Antonio Ayudarte siempre afirmaba que aquí debió estar la sinagoga judía. Evidentemente, hasta ahora mismo no hay pruebas documentales de que existiera la sinagoga judía en esta zona. Es curioso porque esta plaza, que hoy conocemos con el nombre del Señor de Junes, fue desde el siglo XVII conocida como la Plaza del Correo, y después el Correo Viejo, porque la primera vez que se establece una oficina de correos en Motril fue aquí. En esta plaza y posiblemente en aquella casa de la esquina. Y durante mucho tiempo se le conoció como Plaza del Correo. Una de las grandes peleas de los motrileños del siglo XVI era que viniera el correo a Motril. Claro. Y curiosamente no se consigue hasta principios del siglo XVI que por primera vez se establece un servicio de correo de Granada a Motril. Antes pues era dificultoso escribir a Granada, escribir cartas, y en el siglo XVII se trae la oficina de correos a Motril y empieza, y por eso se le llama plaza, se le conoció, y lo vemos en el catastro de Ensenada, por ejemplo, en 1752, se le conoce a esta plaza como el Correo Viejo. Esa puertecita que vemos ahí arriba, esa puertecita podía ser una de las puertas de carga de la casa de correo. El catastro, los carromatos, y que entraban precisamente a través de la Rambla del Manjón hasta llegar hasta aquí. Y seguramente aquí sería el sitio donde se guardaba el correo que llegaba a Motril. Es también curioso la existencia de la ermita del Señor de Junes, que es una de las ermitas más típicas y tradicionales de la ciudad, aunque desconocemos su origen. Ni siquiera sabemos la fecha de construcción. Se puede afirmar que por el nombre pudiera ser referente al barrio de la Judería, Señor de Judes o de Yunes. Posiblemente pudiera ser una ermita donde los cristianos, cuando llegaban y a un barrio judío, era la costumbre construir una ermita, generalmente con una figura del Nazareno, que es la que tenemos dentro de la ermita del Señor de Junes, pero tampoco hay datos que la prueben, solo datos de cronistas antiguos, pero no hay datos de que prueben efectivamente que esto fuera construido en época del Señor de Junes, de época de la Judería, ni nada por el estilo. También hay otra leyenda curiosa, y es que durante mucho tiempo también la gente decía la ermita del Señor de Funes. De Funes. Y sí que es verdad que en el siglo XVIII existió una familia de albañiles motrileños que se llaman Funes, de apellido, y la leyenda contaba que esa familia construye la ermita porque una de sus hijas se enferma y
le hacen un voto al nazareno, construirle una ermita y posiblemente sí que hay una familia de maestros de albañiles que se conoce con el nombre de la familia Funes, que curiosamente no solo trabajan en Motril, sino por ejemplo trabajan en la reconstrucción de la iglesia de Adra y también pues en bastantes obras de Motril. La familia Funes, todos albañiles. Es posible que también tuvieran referencias, esas dos historias, referencias a la construcción de esta ermita, pero es verdad que el nombre que se ha impuesto es Funes, ¿no? El nombre que se ha impuesto. Es verdad que también pues yo le he oído nombrar señor de Funes. En algunos planos antiguos aparece Funes, en otros Junes, es decir, que posiblemente fuera pues, una manda de esta familia de maestros albañiles motrileños, o también una ermita de la época de la judería. El caso es que estaría justo en el centro de la judería modreña, con lo cual también tiene su sentido. También su historia. Y lo que sí nos encontramos aquí detrás es una de las casas principales, señoriales, en este caso de la calle Ruiz, nunca mejor dicho, ¿no? De la familia Ruiz de Castro. Este es el palacio de la familia Ruiz de Castro. La familia de Ruiz de Castro fue una de las familias más influyentes de Motril desde el siglo XVII, dedicados al cultivo cañero, dedicados a los ingenios de azúcar y dedicados pues prácticamente al desarrollo económico motrileño, regidores de Motril, alcaldes de Motril, es decir, la familia Ruiz de Castro dio pues grandes personajes en la historia de Motril. La construcción de la casa debe ser del siglo XVII, es verdad que después debió modificarse algo en el siglo XVIII y ya la última modificación pues se hizo hace pocos años para convertirla en esta casa que hoy es referencia de la cultura del Museo Nandesquero y de la cultura de Motril. Conserva un bonito balcón de esquina, que por cierto ha sido dibujado hace poco por una de las profesoras de la Escuela de Arte, Olimpia Manjón Cabeza, con la idea de que publiquemos alguna vez un libro sobre los balcones motrileños, los balcones históricos motrileños, pero ha conservado prácticamente la fachada. La parte de arriba es un edificio típico de galeón de Motril, era uno de los modelos tradicionales que se hacían siempre en la parte superior, donde en vez de establecer balcones como se hace en la planta principal, que es la primera planta, la última planta es una planta de galeón, donde o algorfa, secadero, o algorfa, ¿no? Se llama, o almacén, sí, almacén, secadero, siempre con arcos de medio punto, de ladrillo visto, y siempre usando esa técnica de abrir uno y cerrar otro, alternar arco cerrado con arcos abiertos. Y la portada de piedra, típicamente, pues seguramente... Pero el abrir uno y cerrar otro, por algo... Pues seguramente eso de que eran secaderos, para que no entrara todo el viento, toda la humedad, y decir, se protegiera en parte el secadero. Se ha conservado, como decía, la portada de piedra, de esa piedra gris, que posiblemente sea de la cantera del Cerro del Toro. El balcón es el balcón principal, este balcón que estamos viendo es el balcón principal de la casa. Siempre el balcón principal es el más amplio y se ha conservado bastante bien, con la rejería y la puerta que adintelada, que es lo que se usaba en aquella época. Se puede ver claramente cómo está hecha de piedra mármol gris, típicamente del Cerro del Toro. Es muy simple su decoración, apenas tiene decoración. Pilastra cajeada de color gris que marcan la entrada, una puerta señorial, una casa señorial marca la entrada. En el siglo XVIII pertenecía a la familia Ruiz de Castro, clarísimamente, de Rafael Ruiz de Castro, que además tenía en esta misma calle, siguiendo la calle, una casa de blanqueo de azúcar. Y la casa pues prácticamente se ha conservado con casi todas las características exteriores de lo que debió ser un palacio típicamente del siglo XVII-XVIII en Motril. El resto ha desaparecido, y el resto no queda prácticamente nada. Pero la casa sí que ha conservado la estructura del edificio palaciego, de casa civil,
de edificios de prestancias en Motril. Una familia como los Ruiz de Castro no podían hacer edificios, un palacio que no fuera importante, y además prácticamente en el centro de la ciudad de Motril, muy cerca de la Plaza Mayor, de la Plaza de España actual, y que ha conservado pues, prácticamente toda su estructura exterior. Es muy curioso la arquería de la gorfa, de la parte superior, o algolfa que se conoce con ese nombre, de arcos de la casa. La parte de atrás tendría su jardín, que hoy ha desaparecido, y comunicaba con el paso cubierto de Horno Nuevo. En esta calle también, seguramente en el solar que hoy ocupa, o parte del solar que hoy ocupa el mercado municipal, quiso establecerse en una gran casa que también existió en el siglo XVII aquí, un convento de monjas. Y es porque los motrileños en aquella época del siglo XVII estaban muy interesados en tener un convento de monjas. Era una cuestión de prestigio. Las ciudades que tenían prestigio no solamente tenían conventos de frailes, que Motril ya tenía 3, los mínimos, los capuchinos y los franciscanos, sino ahora para su hija, las hijas de familia importantes de Motril, el prestigio era tener un convento de monjas. Lo llevaron intentando mucho tiempo. Incluso en la zona de la Placeta Casado ya intentaron construir uno. También, incluso los propios regidores pusieron dinero para comprar la casa, pero después no se llevó a cabo. La casa parecía que reunía las condiciones, estaba cerca del hospital, estaba cerca del convento de los mínimos y tenía una buena terraza que se veía a la vega, y además tenía sitio para hacer iglesia, pero no llegó a construirse. Estamos en el siglo XVII. A finales del siglo XVII, y realmente cuando se construye el convento de monjas ya es 1717, pero no se construye aquí, se construye lo que hoy es la calle de las Monjas, el convento de las Nazarenas que hoy conocemos. Pues hasta aquí en el día de hoy nuestra primera parte de conocer nuestra judería motrileña, con la visita de Manuel Domínguez. Hemos comenzado por la Rambla Manjón, concretamente por la entrada de Puerta del Toro, que la hemos conocido. Hemos conocido el Horno Nuevo, hemos conocido Señor de Junes, la calle en Ruiz, con esa fantástica casa señorial, y hemos aparecido prácticamente en la Plaza San Agustín, la Plaza del Mercado. Aquí tenemos ya la entrada de lo que sería la segunda parte de nuestra judería motrileña. Lo vamos a dejar para el próximo programa y así vamos saboreando un poquito más las mieles de la historia de Motril. Gracias por estar con nosotros. Volvemos en nuestro próximo programa con la segunda parte de nuestra judería. Hasta entonces, adiós.